Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bueno, hermanos, quería agregar algo al video para el mensaje de hoy, porque quería decir algunas palabras sobre la gran noticia de que la Municipalidad de Tigre nos va a permitir reunirnos en el aire libre. Y quiero tomar un par de minutos nomás para compartir sobre eso. Primero, gracias a Dios, hemos esperado este día. También lo anuncié hace pocas horas y ustedes respondieron enseguida. Ya se llenaron las 2 reuniones del primer domingo y ya está reservado prácticamente las 2 reuniones para la segunda semana. Me alegro mucho que quieran volver a congregarse, eso me animó mucho. Y bueno, damos gracias a Dios que eso va a llegar a ser una realidad ahora. Quería explicarles algunas cosas para que sea lo más claro y entendible posible, porque esto realmente vino de sorpresa para mí, que vino ya enseguida. Primero quiero decirles que hemos investigado bien este tema. Uno de los diáconos fue a la municipalidad para sacar de ellos la interpretación de los nuevos edictos que han salido. Hemos mirado bien en todo lo que han escrito, hemos estudiado lo que han dicho y creemos que estamos bien informados para hacer las cosas bien. Quiero decirles también que sus diáconos han trabajado en una manera tremenda, porque esto vino de sorpresa. Tuvimos una reunión enseguida y muchos trabajos delegados, la compra de muchos materiales, la preparación de muchas cosas. Y le puedo decir que están trabajando a full, con mucha seriedad, con el deseo, realmente con 3 deseos, como siempre, de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Segundo, de ser excelentes ciudadanos, porque queremos cumplir con todo delante del gobierno, para que no nos clausuren, pero más que eso, para que seamos de buen testimonio, que dejamos un buen ejemplo, que seamos quizás un modelo para otros. Y tercero, porque quieren proteger a todos ustedes, porque queremos reunirnos y queremos que nadie se enferma. Entonces estamos trabajando para todas esas cosas. Ahora, hemos mandado una lista del protocolo y también algunas pautas que tenemos que tomar, pero quiero que entiendan en primer lugar que la cantidad es limitada. Si vos decís, me gustaría ir en tal momento, y yo digo, mira, ya no hay más lugares, quiero que sepan que yo no quiero decirte eso. Quiero que vengan todos, pero no es nuestra decisión. Tenemos que cumplir, tenemos que limitar los números. Y entonces, por favor, que tengan paciencia. Y también estamos respondiendo por orden de pedido, no por orden de quién queremos que estén. Menos que tenemos que tener ciertos obreros, porque tenemos que tener las personas para ayudarnos con el higiene y todos los reglamentos que hay. Así que tengan paciencia con eso. Y si quieren un lugar, pídenlo y vamos a darle el primer lugar posible. Ahora, es posible, y no puedo hablar todavía, pero solo quiero decirles que la idea es tener más de 2 reuniones, tener 3 reuniones, quizás 4, quizás más. También es nuestra intención servir la cena del Señor. Pero en primer lugar, no estamos seguros que podemos hacer la cena del Señor todavía. Y segundo, decidimos, creo que los diáconos fueron muy sabios en la conversación de hacer 2 reuniones y aprender cómo hacerlo bien. Y porque no sabemos cómo hacerlo, estamos aprendiendo. Tenemos que tomar la temperatura de cada uno cuando entra, tenemos que tener el alcohol listo para las manos para cada uno. Tenemos que asegurar que todos tienen máscara cuando entran y tienen que mantenerlo todo el tiempo. Tenemos que tener las sillas en la distancia que corresponden y tenemos que controlarlo cuando entramos y salimos también para mantener las distancias. Y hay un montón de cosas más que tenemos que hacer. Y creo que la idea fue eso, vamos a tener 2 reuniones para aprender, para probar, y así podemos ir creciendo sin ser clausurados o tener otro problema. Entonces, otra vez, tengan paciencia. También, ¿sabe qué? Una vez que entendemos cómo hacer esto, va a cambiar. O va a haber problemas y van a retroceder, esperamos que no sea así, o van a avanzar. Hay otras municipalidades con más y menos libertades. Algunos ya pueden reunirse adentro. Pero bueno, vamos a tratar de responder enseguida a todos los casos, tratando de hacer esas 3 cosas que dijimos: glorificar a Dios,
cuidar de todos ustedes y cumplir con el gobierno en todo lo que no viola la palabra de Dios. Queremos ser excelentes ciudadanos. Déjame decir también que la declaración que hizo la Municipalidad de Tigre, en este caso, sobre la importancia de la iglesia fue muy, muy bueno. Ellos reconocen que la iglesia es importante y reconocen que la gente necesita apoyo espiritual en este momento. No está escrito de un punto de vista nuestro, pero es lindo ver que el gobierno reconoce que el ministerio de la iglesia es importante en este tiempo. Quiero decir a los que van a venir, que tienen sus lugares para esta semana, que por favor que lleguen a tiempo, que sigan instrucciones, por favor. Sepan que podemos usar los baños, pero solo en caso de emergencia, porque tienen que ser limpiados después de cada uso. Tiene que ser individual y limpieza extraordinario después de cada uno. No vamos a tenerlos clausurados para que no puedan usarlos, pero prepárense bien, tenlo en cuenta y solo piden si en caso de emergencia. No podemos levantar ofrendas. Algunos ya me preguntaron eso, porque no quieren que movemos ningún tipo de papel ni nada de eso. Así que todavía no podemos hacer eso. Si llueve, no tenemos a dónde ir, así que si realmente está lloviendo, vamos a suspender. Si es feo, si parece que va a llover, si cayeron unas gotas hace una hora, vamos a tenerlo. Y si es por frío, vamos a tenerlo. Somos bautistas, nos gusta el agua, el frío no nos molesta, pero obviamente si está lloviendo todo el día, está lloviendo por un buen rato, está lloviendo de verdad, no tenemos a dónde ir, así que en ese caso sería suspendido. Ahora, recuerden que las reuniones de Skype se van a hacer. Quizás van a haber menos en el futuro, pero por ahora, en este tiempo de transición, vamos a tratar de mantenerlos todos. Así que vaya a su reunión de Skype si no estás viniendo a la reunión. Estamos esperando que los que vengan a la reunión en vivo, o sea, la prédica deben escuchar antes. No vamos a predicar, no vamos a tener micrófonos, vamos a cantar, vamos a compartir, vamos a animarnos mutuamente. Pero la prédica viene antes. Y como vamos a estar interactuando, hablando del mensaje, como hacemos en las reuniones de Skype, por favor que escuchen el mensaje de antemano. Bueno, si estás mirando esto, ya estás mirando en el mensaje que vamos a publicar también más temprano para que ustedes tienen oportunidad de verlo antes. Bueno, quería compartir esas cosas para que sepan más o menos cómo viene la mano. Nosotros estamos aprendiendo, pero gracias a Dios por este paso. Lo hacemos bien para que no haya motivo de retroceder, para que podamos ir de 25 afuera, a 50 afuera, a 50 adentro, y algún día poder volver a tener reuniones como hemos hecho siempre. Y a la vez hemos aprendido mucho, el Señor ha utilizado el Zoom. Bueno, esto es un pequeño mensaje y ahora viene el mensaje de la palabra de Dios. Así que gracias por su atención. Algunos de ustedes nos vemos en un ratito y otros por Skype, y esperamos ver a todos dentro de muy poco tiempo ahora. Que el Señor le bendiga. Bienvenidos, hermanos, a nuestro tiempo hoy en la palabra de Dios. Vamos a volver y seguir nuestro estudio de la carta de Pablo a los Corintios hoy. La última vez que estábamos en Corintios, vimos que Pablo nos enseñó algo muy impactante para nuestras vidas y de gran importancia. Y eso es que tú y yo podemos ser hombres sabios. Dios quiere que seamos sabios. Debemos ser hombres sabios. Porque Dios nos reveló la sabiduría verdadera para nosotros que somos sus hijos. Pablo nos ha explicado que esta sabiduría no es la sabiduría de este siglo. Los sabios de este siglo eran tan sabios, entre comillas, que ellos crucificaron al Señor de gloria. No lo conocieron, Pablo dijo, no reconocieron su gloria, no sabían quién era. Ellos, Pablo nos dice que no pueden percibir las cosas de Dios, la verdadera sabiduría, ni lo pueden percibir con los oídos, ni con los ojos, ni se imagina en el corazón la sabiduría de Dios.
Pablo nos ha explicado que ellos perecen, que significa que los más sabios de este mundo, que no tienen la sabiduría de Dios, van a enfrentar el juicio de Dios. Y la palabra perecer también significa, en este caso, que su sabiduría quedará nulo, invalidado. Pero Pablo nos ha dicho que para nosotros Dios nos provee con la sabiduría de Dios revelado por el Espíritu Santo, que es una sabiduría eterna, una sabiduría que es revelado, pero que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y el Espíritu Santo que ha escudriñado absolutamente todo detalle del Dios infinito. El mismo Espíritu mora en nosotros. Y ese mismo Espíritu nos ha revelado la sabiduría de Dios. Pablo dijo que el Espíritu Santo nos revela todo lo que Dios ha preparado para ti y para mí. Qué grande, todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Eso incluye nuestra salvación, eso incluye nuestra eternidad, eso incluye las bendiciones que Él tiene para nosotros. Pablo dice que el Espíritu Santo ha revelado todo lo que Dios ha concedido a nosotros. Y vimos que la palabra allí es charizomai, que significa todo lo que el Señor nos ha regalado, todas las bendiciones que nosotros tenemos en el Señor. Pablo dijo que el Señor nos ha revelado todo lo más profundo de Dios y nos dijo que podemos interpretar cosas espirituales con palabras espirituales. O sea, podemos entender la palabra de Dios y debemos ser hombres sabios. Ahora terminamos nuestro mensaje la semana pasada viendo que cualquier entre nosotros que no es un hombre sabio con la verdadera sabiduría de Dios puede ser por causa de una de tres razones. Y vimos que los tres son realmente trágicos. En primer lugar, si no eres un hombre sabio, posiblemente es porque no tienes el Espíritu de Dios. Eres un hombre natural, que vamos a ver hoy. Eres un hombre sin Cristo y por eso no podés percibir y entender las cosas del Espíritu de Dios. Es posible que eres creyente, pero como los corintios, estás enamorado de la sabiduría de este mundo. Amas más la sabiduría de este mundo que la sabiduría de Dios. Entonces te enfocas en eso y te quedas con la sabiduría falsa de este mundo que quedará nulo. Y la otra posibilidad es que eres un creyente negligente, aún perezoso. Y sabes que la Biblia está llena de la sabiduría de Dios, pero no querés dedicar el tiempo para escudriñar las Escrituras y para entender la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo utilice su espada en tu vida. Y no querés someterte a la guía del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Entonces hay tres posibilidades si no conoces realmente la verdadera sabiduría de Dios. Y los tres son trágicos. Ahora, hoy Pablo va a seguir con el mismo tema y nos va a presentar tres clases de hombres. Él quiere que te identifiques porque eres uno de esos hombres. Entonces hoy Pablo nos va a presentar dos hombres, quiere que te identifiques como uno. Y Pablo quería que los corintios y también nosotros, que decidamos ser un hombre sometido al Espíritu Santo. Vamos a leer, comenzando en capítulo 2, versículo 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Es nuestro texto para hoy. Y vamos a ver hoy tres clases de hombres, y vamos a ver que cada clase de hombre depende de la relación de ese hombre con el Espíritu Santo de Dios.
Y Pablo quiere que te identifiques entre estos tres hombres y que decidas ser un hombre sometido al Espíritu Santo. En primer lugar, vemos en versículo 14 que vemos el hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Vemos en primer lugar el hombre natural. Y el hombre natural es natural porque no tiene el Espíritu de Dios. Ahora, la definición o la palabra traducido natural es una palabra griego que es psíquicos. Nosotros sacamos de esa palabra la palabra psicología. Realmente es la palabra alma. Y lo que Pablo está diciendo es que este hombre es un hombre que sí vive, tiene alma, pero no tiene el Espíritu de Dios. Pablo está tratando de poner un contraste aquí en versículo 14, diciendo que este hombre es natural, no espiritual. Este hombre es físico, pero no es del Espíritu. Este hombre es del mundo, pero no es de Dios. Este hombre es incrédulo, no es creyente. Este hombre es sin el Espíritu, no del Espíritu. Es un hombre natural, no tiene el Espíritu de Dios dentro de él. Ahora, ¿por qué el hombre natural es natural? Bueno, en Efesios capítulo 2 tenemos la respuesta, lo conocemos muy bien. Pablo, también escribiendo a los Efesios, dijo en 2, 1 a 3, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cómo es el hombre natural? Está muerto en sus pecados y es hijo de ira. No está enfermo en sus pecados, no está debilitado en sus pecados, está muerto en sus pecados, y los muertos no pueden responder a Dios, están muertos. Y son hijos de ira. Y Pablo dice, fuimos todos así, pero este hombre natural es todavía así. En 1 Corintios 15, 22, Pablo dice a los corintios también, y vamos a verlo más adelante, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué está diciendo? El hombre natural es descendiente de Adán. Es un hombre descendiente de Adán, y como Adán murió y todos los hombres mueren, el hombre natural muere, el hombre natural está muerto espiritualmente. Entonces, eso es la condición de este hombre. Ahora, el versículo 14 nos dice cómo actúa el hombre natural. ¿Cuáles son las cosas que él hace? Mire lo que dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Él no los percibe. Ahora, es importante entender que la palabra percibir aquí realmente no significa entender, sino significa que no acepta. Él puede entender intelectualmente lo que la palabra de Dios dice, pero no lo acepta. La idea de la palabra inclusive es que no le da la bienvenida. No le gusta lo que le está diciendo. No es entender, es no recibir, aceptar, aprobar, estar abierto, recibir. Es lo que está diciendo. Él escucha a Dios hablar de pecado, de juicio, de arrepentimiento, del infierno, de culpa, de salvación, de justificación, de elección. No le gusta. Entonces puede entenderlo intelectualmente, pero no lo percibe, no le da la bienvenida, no lo acepta. No le da la bienvenida para nada. Eso es el hombre natural, no quiere aceptarlo. Y dice, ¿por qué en versículo 14? Porque dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué va a aceptar las cosas del Espíritu de Dios si él no tiene el Espíritu de Dios? El Espíritu no mora en él. Él necesita la primera obra del Espíritu, que es la regeneración. Él necesita ser salvo. Tito 1:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Este hombre no tiene el Espíritu Santo, necesita regeneración del Espíritu Santo, necesita que el Espíritu le dé vida, necesita ser renovado en el Espíritu. Otra vez en Efesios 2, donde decía que el hombre natural está muerto en sus pecados, también dice,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Este hombre necesita vida que viene del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios porque no tiene el Espíritu de Dios. Y no va a tener el Espíritu de Dios hasta que ponga su fe en Cristo como su Salvador, hasta que sea regenerado por el mismo Espíritu Santo. Entonces el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué más hace? Todavía en versículo 14, porque para él son locura. Allí está esa palabra otra vez. El hombre natural solo entiende la sabiduría de este siglo. Él solo entiende la sabiduría natural. Él solo entiende las cosas que parecen ser tan grandes del día en el cual él vive, pero para él la cruz es para delincuentes. Y que la cruz sea el medio por lo cual uno puede ser salvo en un lugar donde Dios mismo viene a morir, para él es locura. Entonces, él rechaza lo que le parece a su mente natural una locura. Y dice, siguiendo versículo 14, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No puede entenderlos. La palabra entender aquí sí significa comprender, es llegar al conocimiento, es absorber el significado, reconocer que es verdad, comprender, entender, saber. Pero no es solamente que no entiende, dice que no las puede entender. No las puede. Ahora, no es una cuestión de inteligencia, no es cuántos estudios tiene, no es su coeficiente intelectual, si es suficiente para entenderlo, no es si es religioso o no. Mire que los fariseos conocieron la ley en muchas maneras, pero no podían entender las cosas del Espíritu de Dios porque estaban perdidos. Los escribas que estaban encargados de cuidar de la palabra de Dios, pero no, el Espíritu Santo no obraba en ellos, ellos fueron realmente incrédulos. Podés memorizar la Biblia de tapa a tapa, pero si eres hombre natural, no vas a poder entender. Podemos ilustrarlo, es como un ciego que está mirando un gran panorama, un cuadro hermoso. Me acuerdo en Israel una vez que llevamos a mi querido cuñado, y él disfrutó mucho del tiempo en Israel, pero lo llevamos a un lugar que se llama los precipicios de Arbel, que es un monte donde podés ver el mar de Galilea y todos los lugares donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio. Pero me acuerdo que es una caminata difícil llegar al lugar panorámico. Y mi cuñado es ciego. Entonces él dijo, después de esa caminata, que fue muy difícil, me dijo, y lo dijo irónicamente, pero con buen espíritu, por favor que no me hagas hacer caminatas difíciles para una vista panorámica. Ahora todos nosotros estamos mirando en esa vista y estamos conmovidos, mirando de ese lugar, el mar de Galilea y todos los lugares donde el Señor ministraba, identificando lugares allí, nos quedamos maravillados. Pero mi cuñado, que es ciego, no podía apreciarlo, porque es ciego. Es como el hombre natural aquí, es como el hombre el sordo, yendo al Colón para dar su opinión sobre una gran obra musical. La panorama puede ser impresionante, la música puede ser majestuosa, pero el ciego, el sordo no pueden opinar porque no tienen la facilidad de hacerlo. Y así es el hombre natural. Él no puede entender las cosas de Dios porque le falta lo esencial para hacerlo, que es el Espíritu Santo. No tiene el Espíritu Santo. Está sin la capacidad de hacerlo. Es una inhabilidad. Entonces, eso es el hombre natural. Pero déjame decir aquí en este momento, hermano, tú sí puedes entender las cosas del Espíritu de Dios, porque tú sí tienes el Espíritu de Dios. Podés discernir espiritualmente, pero el hombre natural no puede. Dice, entonces, todavía en versículo 14, dice, porque se han de discernir espiritualmente. Allí hay otra palabra, discernir. Es una palabra legal.
Y significa una persona que en la corte examina un argumento y hace un juicio apropiado. Entonces, el hombre natural no puede medir las cosas porque no los entiende y no puede juzgar bien. Porque solo se pueden discernir espiritualmente. Solo una persona con el Espíritu Santo puede medir el argumento y llegar a un juicio apropiado. Ahora, antes de ir a nuestro próximo hombre, debemos entender algo aquí. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos predicando a hombres naturales. Y es por eso que nosotros no podemos depender de nuestra elocuencia, como había dicho Pablo antes. No podemos depender de mi habilidad de comunicar la palabra de Dios, porque este hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios sin el Espíritu. Entonces tenemos que orar por la obra del Espíritu Santo en él. Recuerden, en 2 Corintios 4:4-6, Pablo va a decir, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tenemos que orar que el Espíritu Santo, en su ministerio de convencer al hombre de su pecado, en su ministerio de iluminar a la persona, en su ministerio de regenerar y darle vida, tenemos que predicar el Evangelio en dependencia del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene que obrar. Ninguna persona puede ser salvo por nosotros y ninguna clase de manipulación o elocuencia puede producir salvación. Es la obra del Espíritu Santo. Tenemos que predicar el Evangelio con el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Y la otra cosa que quiero decir aquí antes de seguir es que si tú no entiendes la palabra de Dios, probablemente tenés que identificarte aquí como el hombre natural. Y nunca vas a entender la palabra de Dios hasta que conoces al autor. No vas a entenderlo por más estudios, no vas a entenderlo por profundizar más. Lo que tú necesitas es el mensaje de Cristo y Cristo crucificado. Eso es lo que te va a salvar. Poner tu fe en Cristo como Salvador. Después vas a poder entender las cosas del Espíritu de Dios, porque el Espíritu va a venir a morar en ti. Entonces el hombre natural no percibe, no da la bienvenida, no entiende, no puede entender, no discierne. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. Eso es el primer hombre que miramos hoy. Ahora el segundo hombre encontramos en versículo 15, que es el hombre espiritual. Pablo dice en versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual. Ahora miren estas palabras, versículo 15, en cambio. Aquí Pablo pone esa palabra porque está haciendo un contraste. Está diciendo, vamos a cambiar de tema. El hombre natural, pero en cambio, el hombre espiritual. En contraste, el hombre espiritual. Al contrario, el hombre espiritual. El opuesto, el hombre natural sin el espíritu. El hombre espiritual con el espíritu. El hombre espiritual es el hombre que es sometido al Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Ahora, en versículos 15 y 16, entonces nos dice qué es lo que hace el hombre espiritual, el hombre que es sometido al Espíritu Santo. Mire lo que dice, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Ahora, es importante que entendamos algo. En versículo 14 tenemos la palabra discernir. En versículo 15 dice que el espiritual juzga todas las cosas. Y después dice, pero él no es juzgado por nadie. Esas tres palabras, discernir, juzgar y juzgado, en griego son la misma palabra. Y la palabra significa, como ya mencioné, es una palabra judicial, es una palabra de examinar, estudiar, ver algo en la corte y juzgarlo y llegar a un juicio apropiado.
El hombre natural no puede llegar a un juicio apropiado en cuanto a las cosas del Señor. Pero ¿qué nos dice acá del hombre espiritual? Él sí puede discernir. Él puede llegar a un juicio apropiado de todas las cosas. ¿Y por qué todas las cosas? Bueno, recuerdan lo que vimos antes en versículo 10, que el Espíritu Santo escudriña todas las cosas del Señor. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces nosotros podemos juzgar todas las cosas que el Espíritu Santo nos ha revelado. ¡Qué bendición, qué grande! Tenemos esa habilidad de discernir y llegar a un juicio apropiado sobre las cosas sabias que el Espíritu Santo nos ha revelado. Y dice después, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, déjame decir, porque esto está muy mal utilizado a veces, que uno dice, mire, yo soy un hombre espiritual, así que no me juzgas. No te metes conmigo. Es como que está interpretando que si soy un hombre espiritual, que soy el dueño de la verdad y que no puedo ser enfrentado o que no necesito que nadie ministre a mí. Pero eso no es lo que está diciendo. Y ya vamos a ver lo que está diciendo, pero aún nosotros que somos guiados por el Espíritu Santo necesitamos que otros nos enseñen y que otros nos exhortan y que otros nos enfrentan. Recuerden a Hebreos 10:25 que dice, no dejan de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y eso encontramos vez tras vez en la palabra de Dios, que debemos exhortarnos mutuamente, debemos enseñarnos mutuamente, debemos aún enfrentarnos mutuamente, debemos animarnos mutuamente, porque lo necesitamos. No está diciendo que eres infalible, pero ¿qué es lo que está diciendo? Hay que entenderlo dentro del contexto. Está hablando del hombre natural y el hombre espiritual y dice, pero él no es juzgado de nadie. ¿Nadie entre quiénes? ¿Nadie quién? Ahora escuchen bien, porque esto es maravilloso. El hombre espiritual no puede ser juzgado por el hombre natural. El hombre natural no puede cuestionar nuestro entendimiento de la verdadera sabiduría porque él es ciego, él es sordo. Él es natural, él no entiende, no tiene vida, no tiene el Espíritu Santo, no tiene la sabiduría de Dios. Tenemos que tener cuidado porque a veces nos achicamos delante de los sabios de este mundo, o cuando los científicos comienzan a cargarnos porque creemos en la creación, o cuando comienzan a cagarnos porque creemos que Cristo murió y resucitó y ellos dicen, nunca vi eso, ningún hombre que conozco resucitó, va en contra de eso. Cuando dicen que Jesús no puede haber nacido una virgen porque científicamente es imposible, no tenemos que achicarnos, no tenemos que ser intimidados. Ellos no pueden juzgar las cosas espirituales porque no tienen el Espíritu de Dios. No tenemos que decirles, tómatela, tenemos que tratarles con amor porque queremos orar por ellos y predicarles el Evangelio y que conozcan a Cristo como Salvador, porque todos fuimos hombres naturales antes, pero no debemos ser intimidados por ellos. Ahora, ¿por qué nos critican? ¿Por qué ellos muchas veces quieren venir a decirnos que estamos equivocados o tienen rabia inclusive a veces? Bueno, en parte es porque somos un misterio para ellos. Somos un enigma para ellos. No pueden entender por qué estamos tan seguros de lo que creemos. ¿Por qué no tenemos miedo de la muerte? ¿Por qué nosotros estamos confiados que Cristo resucitó? ¿Por qué creemos que somos hechos a la imagen de Dios? ¿Pero por qué? Porque no lo pueden entender. No tienen el Espíritu de Dios. Pero hermano, nosotros no somos juzgados por los científicos. No somos juzgados por los psicólogos, por los filósofos. Ellos no tienen criterio para juzgar. Hay un hombre que no lo he visto por muchos años, estaba en la escuela secundaria conmigo, así que creo que la última vez que lo vi fue en la escuela secundaria. Pero estamos en Facebook juntos y él pone muchas cosas en Facebook y yo tengo personas así en mis amigos porque quiero tener la oportunidad de testificarlo y a veces he comunicado con él cosas de Dios, pero él tiene rabia contra el cristianismo y seguramente semanalmente y a veces casi diariamente, tira una onda en contra de los cristianos. Ahora, cada vez que miro en una de sus cosas, la primera cosa que pienso es qué lástima. Y la segunda cosa es qué ignorante que es el cristianismo. Porque tira ondas y no entiende nada, ni sabe de lo que está hablando.
sino echa la culpa por todo lo que hay en el mundo al cristianismo y no sabe lo que es el cristianismo histórico, ni lo que la Biblia enseña, ni lo que Jesús enseñó, ni nada. Solamente demuestra su ignorancia por medio de Facebook. Yo la verdad que evito entrar en polémica porque creo que no quiero tener polémica allí delante de todo el mundo, donde hay un hombre natural que no va a responder. Pero he respondido a él cuando lo he podido hacer con mansedumbre, con amor y explicarle algo en cuanto al cristianismo. Pero es una buena ilustración de lo que vemos acá. Yo no me achico delante de él y yo veo sus críticas y veo todo y lo que hago es orar por él. Es un hombre natural, no entiende. Necesita de mi misericordia, de mi amor, pero no me intimida porque es un hombre natural y no entiende. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo y entendemos las grandes verdades de la palabra de Dios. Nosotros, dice versículo 16, voy a hacerlo como la pregunta que es, ¿por qué quién conoció la mente del Señor? El hombre natural no conoce la mente del Señor. Y dice, ¿quién le instruirá? Ellos quieren instruir a Dios y quieren instruir a nosotros, los hijos de Dios, pero no tienen con qué instruir. Pablo aquí está citando Isaías 40, 13, 14 y dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y la respuesta es, nadie. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? De nadie. ¿Quién le enseñó el camino de juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Eso es la respuesta. Ahora, más adelante, cuando llegamos a capítulo 6, vamos a ver que Pablo va a enfrentar a los corintios porque tenían pleitos entre ellos y estaban llevando sus juicios legales delante de las autoridades humanas. Y Pablo le va a decir que eso está mal. En 1 Corintios 6:6 él dice, sino que el hermano con el hermano pletea en juicio y esto ante los incrédulos. Entonces Pablo está diciendo, no llevamos nuestras cosas delante de los incrédulos. Son hombres naturales y no entienden, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y dice el versículo 16, termina, más nosotros, los hombres espirituales, tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Podemos entender, tenemos la mente renovada. ¿Saben que cuando Adán pecó, el hombre cayó? La caída del hombre dañó la imagen de Dios en nosotros. Dañó mi mente, mi entendimiento, quedó dañado, entenebrecido. Mis emociones, mi habilidad de amar, mi voluntad, mi habilidad de obedecer a Dios, todo fue dañado en la caída. El hombre llegó a ser esclavo del pecado, pero en la regeneración, cuando el Señor nos da vida, Dios toma toda la imagen de Dios y lo regenera, nos da vida. Ahora mi mente sí puede entender, puedo tener la mente de Cristo. Hay muchos pasajes que hablan de eso, que nosotros ya tenemos una mente renovada. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Somos criaturas nuevas con la mente de Cristo. En Efesios 4, versículo 20 a 23, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente puede ser renovada, nuestra mente ya es regenerada. En 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, o sea, tenemos el Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios nos ha revelado esas cosas y son para nosotros. Lucas 24:45 habla de cuando Jesús andaba con los discípulos en camino a Emaús y dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras.
todos estos pasajes y muchos más podemos ver para ver que tenemos una mente renovada, regenerada. La mente de Cristo podemos entender las verdades de Dios. Pero la Biblia también dice que con esa mente renovada o regenerada, mejor dicho, tenemos que tomar eso y disciplinar nuestra mente. Por eso nos dice, por ejemplo, en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué? En esto pensar. Ahora que tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar en las cosas de Cristo, no complicar nuestra mente con la sabiduría de este mundo, no confundirnos con la sabiduría del mundo, la ciencia que va en contra de la palabra de Dios, la psicología que va en contra de la palabra de Dios, la filosofía que va en contra de la palabra de Dios. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que ser ignorantes de esas cosas. Debemos conocerlo intelectualmente, pero no debemos dedicarnos a eso porque es la sabiduría de este siglo. En 2 Corintios 10:5, Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, rechazamos la sabiduría falsa del hombre en contra de Dios y dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Qué importante que disciplinamos nuestras mentes en este mundo en el cual vivimos, llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Debemos pensar constantemente en las cosas del Señor, en obediencia al Señor, en la verdad del Señor, en la sabiduría del Señor, porque lo que con el cual llenamos nuestra mente, así es como vamos a vivir. Así que tenemos una mente regenerada, la mente de Cristo. Tenemos que disciplinar esa mente, llenándolo con la palabra de Dios. Filipenses 2:5-8 dice, haya pues en vosotros este sentir, esta mente, la misma palabra, que hubo también en Cristo Jesús. Y habla de la humildad de Cristo, que nosotros también debemos tener. La mente de Cristo. Pero esa mente también tiene que ser ejercitado. Esto no es para perezosos. Esto no es para negligentes, como hablábamos la semana pasada. En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Diligencia, que aprende a usar bien la palabra de Dios. En Efesios 4:11-12 dice que Dios constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de preparar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor ha puesto en sus vidas hombres de Dios para enseñarles la palabra de Dios. Debemos prestar atención a nuestros mentores, a nuestros pastores, a nuestros maestros, para que conozcamos mejor, para que estemos preparados. Tenemos que ejercitar esta mente. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nuestra mente, para comprobar qué es la buena voluntad de Dios. Entonces, tenemos la mente de Cristo. Nosotros que somos hombres espirituales, tenemos la mente de Cristo. Debemos entender que ha sido regenerado, ya funciona, ya entiende las cosas de Dios, ya entiende la sabiduría de Dios. Y ahora tenemos que disciplinar la mente, llenándola con la verdad de Dios. Y tenemos que ejercitar nuestra mente, procurando con diligencia y dedicándonos a las verdades de la palabra de Dios. ¿Eres un hombre espiritual? Si eres un hombre espiritual, es porque tienes el Espíritu Santo, tienes la mente de Cristo. Y sabe que ahora podés juzgar, discernir todas las cosas. Eso es una descripción de ti, que podés entender todas las cosas, discernir las cosas de Dios. Se puede, se debe. Pero tenés que reconocer que tenés la mente de Cristo. Y tenés que disciplinar esa mente, llenándolo de la palabra de Dios. Y tenés que ejercitarlo con disciplina, con una curiosidad y con un deseo de conocer las verdades de Dios. Y teniendo eso, no te preocupes por los hombres que quieren juzgarte. Solo Dios te va a juzgar en el tribunal de Cristo. No te preocupes por el hombre natural.
que te critica y que se burla de ti, que cuestiona lo que crees. Solamente tengamos compasión por ellos, le predicamos el Evangelio, oramos por ellos, pero no nos achicamos delante de ellos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, esto nos lleva a nuestro tercer hombre en este día, que se encuentra en capítulo 3. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. El tercer hombre es lo que se llama el hombre carnal. El hombre carnal. Es el creyente que no anda en el espíritu. Ahora, la frase creyentes carnales es chocante. Y Pablo dice acá, de manera que yo, ¿qué palabra? Hermanos. Él está diciendo hermanos y después está diciendo que son carnales. ¡Qué chocante! Es una contradicción en términos. Es contradictorio que un hermano que tiene el Espíritu Santo sea carnal. Han sido salvos del mundo, pero están siendo mundanos. Han sido dados el Espíritu Santo morando adentro, pero están viviendo en la carne. En Gálatas 5, 16 y 17 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Cómo vas a tener el Espíritu Santo morando en ti y vivir de acuerdo con la carne? Pero el hombre, hermano, creyente, carnal, es un hombre con el Espíritu morando adentro, que no responde al Espíritu, no se somete al Espíritu, no responde a la espada del Espíritu, sino es guiado por su carne. Ahora, Pablo nos va a decir en estos versículos que es una gran pérdida, qué desperdicio que es el hombre que tiene el Espíritu Santo y anda en la carne. Mire lo que pierda. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eso a la verdad que me va al alma. Está Pablo con ganas de comunicarles cosas espirituales, la vianda de la palabra de Dios. Pablo quiere darles un banquete espiritual, él quiere darle la mejor nutrición de la palabra de Dios, comida espiritual del apóstol Pablo. ¿Y qué dice él? No puedo hablarles como espirituales, porque son carnales. Mire lo que pierdan. ¿Sabe qué? Es como perder un asado, con el olor de asado, con el mejor asador, con la mejor carne, y vos comiendo de una jarra así, comida de bebé, quizás crema de manzana. Perdiste la carne, perdiste la buena comida. ¿Qué desperdicio? Pero es lo que estaban perdiendo. Dice que ellos, por ser carnales, se quedaron con leche. Dice en versículo 2, os di de beber leche y no vianda, porque aún no eres capaz, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Se quedaron con la leche. Ahora, estaba bien que comenzaron con leche. Pablo dice acá que cuando el vino habla en tiempo pasado, os di de beber leche. En mi primer viaje estaba bien leche. Se convirtieron y eran bebés en Cristo. Leche es perfecto para un bebé. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces, leche es bueno para el bebé, pero él ahora dice, os di de beber leche no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, estos corintios ya eran grandes, pero siguieron siendo bebés. Después de mucho tiempo estaban tomando todavía leche. Eran adultos con mamadera. Eran adultos tomando leche como bebés. Y leche no es para adultos. La mamadera es para bebés. Cuando vemos un bebé con mamadera, decimos, ay, qué lindo el bebé. Quizás queremos alimentar al bebé. Qué lindo que es. Pero si vemos un hombre de 40 años andando por la calle con una mamadera, decimos, ¿qué le pasó a este hombre? Algo le pasa. Eso es raro, eso no es normal, eso no es bueno. Y Pablo dice que el hombre carnal es así. Está con años en el Señor,
1 año, 5 años, 10 años, 15 años. He conocido creyentes de 40 años que todavía solo pueden aguantar la leche de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 5, 11 a 14 habla del mismo tema y dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué? Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Que dice, tanto tiempo deben ser maestros, pero ni son buenos alumnos. Necesitan volver a la leche cuando deben estar comiendo comida fuerte. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, el niño eterno. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermano, debes ser un experto en la palabra. Debes discernir bien las cosas. Debes estar ejercitándote en las cosas de la palabra de Dios. Así que eres un bebé que todavía tenés que buscar a alguien para entender las cosas más básicas, o ya eres un maestro, un experto, un hombre maduro, un hombre que está disfrutando de la vianda, de las cosas tremendas de la palabra de Dios. Te hago esta pregunta: ¿cómo es tu dieta espiritual? Porque eso te dice si eres un hombre espiritual o un hombre carnal. ¿Estás con leche todavía después de tantos años? ¿O estás con la vianda de la palabra de Dios? Pablo dice que son como a niños en Cristo y utiliza una palabra para niños que no significa que eso está bien, sino está diciendo todavía son simplemente infantes. Piensen en esto. Ellos estaban diciendo, mi maestro es Pablo, mi maestro es Pedro, mi maestro es Apolos. Y aparentemente algunos de ellos quizás escucharon a Jesús enseñar y dicen, mi maestro es Cristo. Y con esos grandes maestros, ¿qué fueron? Bebés todavía porque no habían tomado la palabra de Dios que escucharon, no lo habían dejado el Espíritu Santo obrar en sus vidas. ¿Qué cosa? Sabe que podés tener la palabra de Dios y podés tener los mejores predicadores que hay en el mundo, pero si no eres un hombre espiritual, si eres un hombre carnal, la palabra de Dios entra acá y sale acá. No te sometes al Espíritu Santo. La palabra de Dios no transforma tus vidas. No te sometes y seguís viviendo de acuerdo con la carne. Hay personas así y siempre han sido. Y ellos dijeron, yo soy de Pedro. Pero yo soy carnal. No respondo a la palabra, no importa quién lo predica. Simplemente infantes, con grandes predicaciones, bebés. ¿Y qué dice Pablo en versículo 2? No fueron capaces y ahora no son todavía capaces. No les pude hablar de las mejores cosas. No fueron cuando fui y todavía no son. Ahora, ¿cómo identificamos la carnalidad en este pasaje? Porque nos dice algunas características. Dice, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. La primera marca de carnalidad es celos. Celos es sentimientos negativos, intensos sobre el éxito de otros. Otros avanzan, otros tienen éxito, otros son alabados, otros logran cosas. ¿Y qué produce en ti? Celos, competencia. Quiero que sea yo, quiero superarlo, quiero bajarlo. Eso se ve muchas veces en muchas iglesias. Viene naturalmente del hombre natural, pero no debe existir entre nosotros. Pero el hermano carnal tiene celos, y déjame decirlo así, si tú tienes celos de algún hermano, eso es la carne, eso no es el espíritu, estás siendo carnal. Después dice contiendas, y contiendas significa rivalidad, contención, discordia. Es otra vez en los grupitos, es competencia, es luchas. Y si vos siempre estás metido en alguna lucha, siempre estás metido en una contienda, siempre estás con rivalidad, mi grupo contra tu grupo, es carnalidad.
No te engañes, eso no viene del Espíritu de Dios, eso viene de la carne. Y si estás siempre en algún grupito, siempre estás peleando con otro grupo, siempre estás en una discusión con un hermano, no te engañes, eso no viene del Espíritu de Dios, es de tu carne, eres carnal. En Santiago 3, 14 a 16 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Y miren más lo que dice, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No te engañes. Si estás metido en esas cosas, es la carne. Otra característica de carnalidad es esos grupitos, versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Si vos querés ser parte de la élite, el grupo de los élite, voy a ser sincero, en el pasado en nuestra iglesia tuvimos unos grupitos que querían ser los élite. Yo soy de este grupito, yo soy amigo de este grupito. Y había grupito y grupito y grupito. Eso no puede existir en la obra del Señor. Podemos tener nuestros amigos, podemos tener hermanos más cercanos, eso es normal, pero no un grupito de los élite como tenían los corintios. En competencia el uno contra el otro o un grupo creyendo que es mejor que el otro. No, eso es de la carne. Y si vos estás luchando de una manera así, no te engañes, eso es carnal. Y Pablo dice otra característica al final del versículo 3, andáis como hombres. Qué veredicto, qué frase tan feo que Pablo tiene que decir a ellos. Está diciendo que su andar, su manera de vivir, su conducta, sus hábitos son como hombres. ¿Qué quiere decir? Está haciendo referencia a todo su contexto. Están portándose exactamente como hombres naturales, no hombres espirituales. Eres un hombre con el espíritu, debes ser espiritual, pero tu conducta carnal te identifica como si fueras un hombre natural. ¡Qué horrible! Sin diferencia. ¿Saben, hermanos? Siempre tiene que haber una diferencia entre nosotros que tenemos el Espíritu Santo y el hombre natural que no tiene, que no conoce al Señor. Déjenme rápidamente darles algunos ejemplos. Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué hacemos? Renunciamos a la impiedad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha regenerado. Somos nuevas criaturas. Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, etc. Antes éramos, no ahora, el Señor nos ha cambiado. Gálatas 5, 24 y 25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces andamos en el Espíritu, no en la carne, porque la carne ha sido crucificado. 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Somos transformados, fuimos así antes, pero ya somos santificados y lavados y justificados. En 1 Tesalonicenses 1, me encanta que Pablo dice a ellos, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y dice, vosotros viniste a ser imitadores, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De manera que habéis sido ejemplo a todo el mundo. Y después dice que antes ellos eran idólatras, esperando la ira de Dios. Y dice ahora, están sirviendo a Dios vivo y verdadero, esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Hermanos, cuando conocimos a Cristo como Salvador, el Espíritu vino a morar en nosotros, nos hizo nuevas criaturas, somos distintos ya. Y nunca debe ser que alguien diga, vos andás como un hombre natural. Qué barbaridad realmente, qué horrible, qué veredicto. Y dice, no sois carnales. Qué tragedia que es
Qué tragedia que fue para ellos y qué tragedia sería si fuera así en tu vida o en mi vida. Qué gran desperdicio. Qué vergüenza. Ahora quiero terminar en este día con dos preguntas. La primera pregunta para considerar hoy es, ¿cómo es tu dieta espiritual? ¿Cómo es tu dieta? ¿Estás tomando leche? Si eres un bebé y te convertiste la semana pasada, está bien, toma la leche por un tiempito. Pero si has sido salvo por 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 40 años, no debes estar tomando la mamadera. No es normal. Estás perdiendo lo mejor. El Señor tiene preparado para ti la vianda, un banquete. Tenés que escudriñar las Escrituras. Tenés que leer la Biblia anualmente como muchos hacemos, estudiar, leer la Biblia todos los días en alguna manera, en algún plan, conociendo cada vez mejor la palabra de Dios. Tenemos que venir los miércoles con el estudio inductivo preparado, donde has escudriñado la palabra de Dios para ver para profundizar sobre las cosas que estamos predicando y después participar y seguir aprendiendo. Tenés que tomar materias en la facultad bíblica, aprendiendo más de la palabra de Dios. Tenés que tener conversaciones como hacemos por Skype y algún día vamos a volver a hacer otra vez en la iglesia con deseo de conocer mejor la palabra de Dios, comiendo el banquete, comiendo la mejor comida, queriendo después el postre. Dame más de la palabra, dame más de la palabra, dame más de la palabra. La leche no es suficiente. ¿Cuál es tu dieta? Porque tu dieta te indica si eres un creyente carnal o si eres un creyente espiritual. La segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál de estos 3 hombres eres tú? Ahora, si te identificas como el hombre natural, quiero hablar contigo por un momento. Todos fuimos hombres naturales. No vas a poder conocer la sabiduría de Dios hasta que conoces al autor, hasta que conoces el Dios que es sabio. Entonces el mensaje para ti hoy es Cristo y Cristo crucificado. Tú eres pecador, naciste en pecado, estás rumbo al infierno eterno. No podés salvar a ti mismo porque Dios exige que seamos totalmente santos y sin pecado y ninguno de nosotros podemos lograr eso. ¿Qué es el mensaje para ti? Pablo nos ha dicho, es Cristo y Cristo crucificado. Cristo fue a la cruz, murió en tu lugar. Tus pecados fueron cargados sobre Jesús. Él murió por ti. Después Él resucitó de los muertos para darte vida. El único que tienes que hacer tú es humildemente ir al Señor con las manos vacías y decir, Señor, me arrepiento de mis pecados y confío en Cristo, quien murió por mí. Eso es la sabiduría para ti. Si no entiendes la palabra de Dios, es por eso. Pero pongo tu fe en Cristo. Cree en Él como tu Salvador. Te va a dar vida, te va a dar perdón, te va a dar vida eterna. ¿Y sabe qué? Te va a dar el Espíritu Santo que va a venir a morar en ti. Y el Espíritu Santo después te va a enseñar la sabiduría de Dios. Si eres hombre natural, podés dejar de ser hombre natural ahora mismo y llegar a ser un hombre espiritual. Un hombre en el cual está el Espíritu, un hombre al cual el Espíritu está enseñando. Ahora, si eres un hombre carnal, si te identificas como el hombre carnal, primero ten cuidado porque hay algunos que creen que son creyentes carnales y realmente son hombres naturales. Ten cuidado, no te engañas. Si no hay evidencia de una vida regenerada, quizás eres un hombre natural. Pero hay creyentes carnales también. Vemos creyentes que tienen el Espíritu, pero viven sus vidas en la carne. Si eso es tu situación, la pregunta es, ¿por qué quieres hacer así? Qué desperdicio de tu vida, qué desperdicio de las bendiciones del Señor, qué desperdicio del banquete espiritual que el Señor tiene preparado para ti. Yo quiero decirte esto, qué desperdicio, ¿qué es eso? Lo que perdés al no entender y tener la sabiduría que Dios te ofrece, al no estar pensando y entendiendo todo lo que el Señor nos ha concedido, lo que nos ha regalado, todas las cosas que Dios ha preparado para ti, tener la mente de Cristo y ser un hombre sabio en este mundo en el cual vivimos y ser un siervo de Dios para la gloria de Dios.
es un desperdicio y también es una vida realmente miserable. Te animo a arrepentirse, a someterte al Espíritu Santo, a dejar que el Espíritu te guíe, a andar no como un hombre, sino como un hombre espiritual. Y te animo a hacerlo ya. Arrepiéntate, confesá tu pecado, responde al Espíritu Santo en tu vida y a la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y hermanos, Pablo y Dios quiere que nosotros vemos estos tres hombres, pero quiere también que todos nosotros decidamos someternos al Espíritu Santo y que seamos hombres y mujeres espirituales. Hombres y mujeres sabios en este mundo en el cual vivimos. Hombres y mujeres que podemos juzgar todas las cosas. Podemos discernir las cosas de la palabra de Dios. Hombres y mujeres que tenemos la mente de Cristo y ejercitamos la mente de Cristo, que seamos disciplinados en lo que pensamos y que seamos diligentes en escudriñar las Escrituras. Dios quiere que tú seas un hombre espiritual. Dios quiere que tú seas una mujer espiritual. Dios quiere que nuestra iglesia esté llena de hombres y mujeres espirituales. No seas un hombre natural. Si eres un hombre natural, ponga tu fe en Cristo. Si eres un hombre carnal, arrepiéntate de tus pecados. Si eres un hombre espiritual, seguí adelante sometido a la obra del Espíritu Santo. Oremos. Señor, te damos gracias que Pablo ha hablado tan francamente con los corintios y con nosotros hoy. Señor, ayuda a cada uno de nosotros a identificar cuál hombre somos. Y pido, Señor, por el hombre natural que está presente, que está escuchando en esta noche, en este día, este mensaje. Señor, pido que en este mismo momento podía darse cuenta que no entiende tu palabra porque no tiene tu espíritu. Pero ayúdale a entender que lo que sí puede entender es la locura de la cruz, que Cristo murió por él. Ayúdale, Señor, a entender que tu Espíritu Santo le convence de su pecado, que le convence del juicio de Dios, que lo convence que necesita de Cristo como su Salvador. Y pedimos en este mismo momento que pueda ir a ti con las manos vacías, reconociendo que no puede salvar a sí mismo y que se arrepiente de su pecado y ponga su fe en la obra de Cristo en la cruz, donde Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Pedimos, Señor, que todo hombre natural podía poner su fe en Cristo hoy y llegar a ser un hombre espiritual. Pedimos, Señor, por cualquier creyente carnal que está entre nosotros, Señor, que tú obres en su corazón y que esté arrepentido, que sepa el desperdicio que es vivir así, que entienda lo que está perdiendo y que decida dejar de ser guiado por su carne y comenzar a someterse a tu espíritu y a tu palabra. Y Señor, que todos nosotros seamos hombres y mujeres espirituales. Para la gloria de tu nombre, pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Les animo a considerar lo que hemos visto hoy, a reflexionar sobre cuál hombre eres y que oramos juntos para que nadie que vino hoy siendo un hombre natural se va en la misma condición, sino que se convierta. Y que no haya entre nosotros creyentes carnales. Que seamos una iglesia llena de creyentes espirituales, hombres y mujeres sometidos al Espíritu Santo, conociendo la mente de Cristo por medio de la palabra de Dios. Bueno, estoy grabando esto y creo que vamos a comenzar a tener algunas reuniones en el aire libre, en la iglesia, así que vamos a ver cómo hacemos para tener reunión de Skype para los que no pueden venir y también reuniones en vivo donde podemos congregarnos y tener comunión y hablar de este mensaje todos juntos. Estamos trabajando en eso, esperamos verlos, que el Señor les bendiga, que el Señor los utiliza para su gloria en esta semana.